Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dedicar hoy un tema dentro del Antiguo Testamento que realmente es apasionante, como veremos, ¿no? Está claro que en una hora, o poco más de una hora, pues yo me enrollo un poco más, pues es casi imposible, ¿no?, hablar de este tema de los profetas. Si ya es difícil en el mundo, digamos, solo bíblico, pues imaginaros también en el tema del arte, ¿no? Entonces, es verdad que simplemente yo lo que voy a hacer es dar pues unas pequeñas pinceladas, me voy a detener en algún profeta mayor, que son un poco los que más, sobre todo la iconografía evidentemente va a señalar, va a representar, y luego también pues como, sobre todo visto desde el arte cristiano, los profetas, como incluso en la reflexión bíblica, pues van a tener una relación, como no podía ser de otra manera, con Cristo y la historia de la salvación. Entonces, vamos a ver, yo creo, alguna obra de arte que son muy poco conocidas por el público en general, incluso, pues, a no ser que uno se dedique un poco al tema del arte sacro, que se conocen menos, pero que me parecen muy interesantes para nosotros, ¿no? Entonces, iremos viendo un poquitín. Primero quisiera hacer una pequeña introducción sobre realmente quiénes son los profetas, ¿no? Esto sería una cosa muy interesante, ¿no? A mí me gustaría empezar diciendo que el tema de los profetas es un tema que, sobre todo a partir del siglo XIX, cambió mucho la visión de ellos, ¿no? Y de hecho, todo lo que se considera como lo más importante de un profeta, veremos un poco por qué, pues tiene que ver mucho con lo que fue la gran revolución de los estudios bíblicos, ¿no? Esto es algo que ahora veremos, ¿no? Entonces, por eso a la hora de hablar de los profetas también, a mí me gustaría partir de una realidad, ¿no? Y es que el fenómeno del profetismo no solo es propio del cristianismo ni del judaísmo, sino que es propio de muchas religiones, ¿no? Especialmente en el Medio Oriente, ¿no? Los asirios, los persas, egipcios tienen sus profetas. Por lo tanto, el tema del profetismo es un tema un poco complejo, por un lado. Segundo lugar, es un tema complejo desde el punto de vista nuestro a la hora de abordar este tema de los profetas. Pues ¿por qué? Porque los profetas van a responder sobre todo a unos problemas muy propios de la época. Entonces, claro, para poder desarrollar bien o conocer bien, hablamos por ejemplo ahora de los libros bíblicos, proféticos, se necesita conocer la cultura en la que nacieron, ¿no? Porque los profetas van a responder a problemas de aquellas sociedades, ¿no? Pero, al menos para mí, como para muchos exegetas, dicen, hay todavía una dificultad mayor a la hora de abordar el tema de los profetas. ¿Por qué? Porque no solo es conocer la cultura hebrea o judía, no. Tenemos que conocer la cultura del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque muchas veces hablan para los asirios, persas, en fin, todo lo que llamamos todas esas culturas que a veces estaban, digamos, Israel bajo el dominio de esas potencias, y algunos de los mensajes a veces son un poco menos conocidos o nos cuestan más de interpretar porque tenemos que conocer la cultura y por eso a qué problemas realmente los profetas van a responder, ¿no? Y por eso también, digamos, es un mundo que a veces no es fácil, ¿no? Luego, por otra parte, el tema de los profetas es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque representa un cuarto de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Esto es algo que también tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Un cuarto exacto del Antiguo Testamento está dedicado a los profetas. Y otra cosa también, como algo preliminar para el tema de los profetas, es decir que, pues al final lo que van a hacer el fenómeno del profetismo es, como decía en el siglo XIX, simplemente se les va a ver como unos adivinos, que quizás es la mala parte. Si a uno le preguntan, de hecho hubo una encuesta y dice, bueno, ¿y un profeta quién es?, ¿no? Y la mayoría resaltaba el tema de los adivinos. Para otros eran revolucionarios sociales, porque digamos era un tema que está muy digamos,
lo que sería el tema social unido al profetismo, ¿no? Y si esto es verdad, porque tiene una base, pero también es cierto que nace sobre todo esta idea, como decía, del siglo XIX, a partir sobre todo de Marx, ¿no? Cuando se hace Carlos Marx hace toda la crítica, digamos, a esta religión concebida un poco solo de la oración, de lo espiritual, pues se va a añadir un poco esta dimensión más de revolucionario social. ¿Por qué? Pues porque para decir que la Iglesia pues o se metía en este mundo de lo social, no tanto de lo espiritual, o realmente pues estaba alejada de este fenómeno, ¿no? No en vano, por ejemplo, si vemos casi todas las congregaciones que nacen de vida activa hoy, por ejemplo, de religiosas, cualquiera, los maristas, los salesianos, en fin, cualquiera que veáis que está dedicado a una labor social o educativa, van a nacer en el siglo XIX, ¿no? Y esto es muy curioso porque también, digamos, se circunscribe a esta realidad que supuso, sobre todo con el tema de Marx y, digamos, el tema de la industria, ¿no? Y de los nuevos tipos de trabajo. Y esto también va a afectar mucho al tema de los profetas, ¿no? Yo he puesto aquí simplemente quiénes son verdaderamente los profetas, ¿no? Pues son mensajeros de Dios. La palabra profete significa el que habla en lugar de otro, ¿no? Es cierto que adivinan, pero fijaros, la gran diferencia entre los profetas, decíamos que no es un fenómeno, digamos, solo de Israel, pero sí que es verdad que en ninguna cultura tuvo tanto poder, en el sentido positivo del término, ni tanta importancia a los profetas como en Israel. O sea, el problema del profetismo es muy propio de Israel, ¿vale? ¿Qué diferencia había con los adivinos que le circundaban a estos profetas? Que fijaros, luego lo veremos, porque, digamos, esta manera de adivinar se diferencia mucho de lo que eran los adivinos que en Egipto o en Asiria o en Persia, qué sé yo, porque normalmente los profetas nunca se servían de medios técnicos para adivinar nada, sino que eran realmente revelaciones, que es algo muy distinto, ¿no? Por ejemplo, la mayoría, que era algo muy extendido en el Medio Oriente, estos profetas que adivinaban el futuro, lo hacían, pues por ejemplo, con los hígados de los animales, era muy propio, ¿no? A través del hígado de animales y demás, pues ellos eran capaces de ver un poco el futuro, ¿no? Un profeta jamás. Por eso se va, digamos, luego a denunciar lo que son los falsos, los verdaderos profetas, ¿no? Son los mensajeros de Dios, ¿no? Son los que denuncian injusticias, ¿no? Son los que denuncian injusticias, ¿no? Y a veces duras. Tenemos el caso, por ejemplo, del rey David, que sabéis que, bueno, pues, en fin, se enamora de la mujer de Urías, lo va a mandar prácticamente a matar, que murió, como sabéis, ¿no? Y bueno, y solo un profeta, que va a ser Natán, es capaz de enfrentarse al rey David, ¿no? Con la injusticia que había cometido. Entonces es verdad que son, digamos, profetas que denuncian la injusticia. Siempre animan al pueblo para su conversión. Es otra de las características propias de lo que es el profeta, ¿no? Y para nosotros en el arte lo que más nos va a interesar, porque es donde realmente casi todas las imágenes que veamos de profetas va a ser sobre todo en esto, en que anuncian la venida del Mesías, ¿no? Hay un hecho también muy interesante, que claro, tendríamos que decir tantas cosas, pero tantas no podemos, pero bueno, hay una cosa muy interesante y es que, fijaros, para un judío lo principal del Antiguo Testamento, ¿qué es? El Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros. Los otros son un poco como libros de segunda, ¿no? Aun siendo, digamos, pertenecer a la Tanaj, que llaman ellos, pero son como libros de segunda. Es muy curioso, para la comunidad primera cristiana, los libros más importantes del Antiguo Testamento que las primeras comunidades cristianas, empezando por los apóstoles, utilizaron, eran los profetas. Entonces eran son los libros más queridos y más utilizados por la primera comunidad cristiana, ¿no? El mismo Jesús, si vemos el Evangelio, las alusiones
a los profetas, ¿no? En este sentido luego veremos alguna obra que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, he puesto un libro de Jeremías, un versículo de Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre yo te conocía, antes que nacieses te había consagrado como profeta, te tenía destinado a las naciones, ¿no? Esto lo he querido poner, ¿por qué? Porque también cuando hablamos de los profetas, también lo hemos visto cuando hemos visto este curso un poco primero con el que comenzamos, este curso de arte y fe, sobre lo que es el arte, pues claro, el barroco, pues porque tenemos que agrupar a todo el mundo porque tenga unas características un poco comunes, ¿no? Pero decimos, el barroco pues es totalmente distinto en unos autores que en otros, ¿no? No podemos comparar, qué sé yo, Caravaggio con Carracci, por ejemplo, que no tiene nada que ver el barroco de uno de otro, ¿no? O lo mismo el gótico o el románico, ¿no? Por ejemplo, vemos el románico español y nos vamos al románico italiano y no tiene nada que ver un románico con otro, ¿no? Tiene unos elementos comunes, pero es verdad que son muy diferentes, ¿no? En el tema del profetismo también. Es decir, cuando nosotros hablamos de los profetas, pues parece que fueran todos, tienen unas características comunes que son las que hemos visto, pero el tema del profeta es distinto, ¿no? Hay muchas diferencias de muchos tipos de prisma, ¿no? Por ejemplo, el lunes, cuando teníamos la clase de Biblia, que estamos viendo el Evangelio de Marcos, yo les decía, ¿no? O sea, al final hay profetas, por eso he puesto esta frase, que van a dedicar toda su vida a la profecía. Y del mismo Jeremías, Isaías, Amós. Jeremías, por ejemplo, por poner un caso, o Isaías, han dedicado 39 años, casi, que son muchísimos, de su vida a ser profetas, ¿no? Pero hay otros, que hay un exegeta español muy bueno que ha estudiado mucho el tema de los profetas, que él dice que hay algunos profetas que son de mediodía, dice él, o de fin de semana. Y es verdad. Hay profetas que solo van a recibir una revelación, una profecía, en un momento muy concreto de su vida, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de los que llamamos menores, pues yo qué sé, cogéis el libro de Abdías, por ejemplo, o alguno de estos, y es que es un poema, y eso fue toda la profecía que recibieron, ¿no? Entonces, simplemente fue un rato, pues, de un día de su vida, ¿no? Entonces, esto es muy curioso también, o sea, el tema de ser profeta no es que uno dedicó toda su vida a ser profeta, no. Es una vocación que Dios da de una manera distinta en su duración. Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Otra cosa muy importante, ahora hablando del libro, sobre todo sagrados, ¿no? Es decir, ¿solo los libros proféticos los escribe ese profeta? No. Hoy día la exégesis, claro, nosotros tenemos una visión de la autoría de los libros que es muy distinta a la que encontramos en la Biblia. Entonces, de una misma, por ejemplo, de Isaías, descubrimos como mínimo 3 o 4 autores. Hoy día se habla ya de 4 autores distintos. Dentro de hablamos de un primer Isaías, un segundo Isaías y el tercer Isaías. Incluso hoy día hay exegetas que se atreven a decir que incluso podíamos hablar del cuarto Isaías, ¿no? ¿Por qué? Porque hay acontecimientos y hay partes del libro que realmente distan más de 100 años, desde que se empieza el libro hasta que encontramos otras partes dentro del mismo libro, ¿no? ¿Esto qué significa? Que sobre una base, que es las revelaciones o las profecías de los profetas, pues hubo discípulos después de ellos que han ido añadiendo cosas, quitando otras, interpretando esas cosas, ¿no? Y esta es la gran riqueza del libro de los profetas, ¿no? Yo decía también en el curso de Biblia que tengo los lunes, el Papa León, que ha dedicado ahora está dedicando algunas, digamos, catequesis a la palabra de Dios, él dice una cosa muy importante, que nos viene muy bien sobre todo a la hora de los profetas. Dice, él es muy importante a la hora de leer la Biblia, que es también palabra humana, dice él. Por eso tenemos que entender que ser palabra humana, aparte de divina, que está inspirada, no es como aquellos cuadros que vemos que el autor sagrado, Dios le está silbando al oído y ellos están copiando. No.
que es palabra humana, significa que el redactor y el escritor sagrado, realmente pues influenciado, iluminado por el Espíritu Santo, pero también es su palabra, es su creación. Por eso toda la Biblia, hay biblistas que la llaman palabra profética, porque es palabra de Dios y palabra de hombre. Entonces, por eso es muy importante tener esto en cuenta. Entonces dice el Papa León, para no caer en un fundamentalismo bíblico, que algunos lo tienen, pues ¿qué pasa? Que o tú conoces el contexto donde nace esa palabra, para quién nace esa palabra, la cultura, para poder entender también esa palabra humana, o llegamos a un fundamento, digamos, un fundamentalismo bíblico. Y nos alejamos, dice él, y es verdad, de lo que es la verdadera interpretación de los textos, ¿no? Por esto es muy importante a la hora de ver el tema profético. Vamos a seguir, que si no, no acabamos. Bueno, siempre el profeta, de alguna manera, se va a ver sorprendido por esta misión que Dios le va a encomendar, ¿no? Entonces tenemos este texto precioso de Isaías que dice, ¿a quién enviaré? Dice Dios, ¿quién irá de nuestra parte? Y dice Isaías, yo mismo, envíame, ¿no? Entonces hay unos que se resisten un poco y hay otros que después de recibir, digamos, esta vocación, pues aceptan. Le dice a Dios, yo estoy dispuesto a que tú me envíes, ¿no? Hay otros que no tanto, ¿no? Entonces es verdad que aquí también pues hay una diferencia entre unos y otros, ¿no? Esto es lo que he dicho yo antes, ahí os he puesto varias frases para que el profeta nunca recurría a la adivinación, a la hechicería, sino que su fuente es el mensaje profético que es Dios, ¿no? Esto es muy importante también, que hay una diferencia, por ejemplo, a la hora de ver cómo Dios llama a los profetas, también vemos que hay una gran riqueza, y aquí está, digamos, lo bonito, al menos para mí, lo apasionante del Dios de los profetas, que es el Dios de Jesucristo, ¿no? Y es que Dios no siempre va a llamar ni se va a revelar de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos Isaías, que ¿cómo comienza su profecía? Pues de esa visión, luego veremos algún cuadro, gloriosa de Dios, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, pues que voy a decir yo, Amós, que dice que pues algo detrás de como de unas matas, pues le envolvió y poco menos que lo arrastró, dice él, ¿no? O el profeta Jeremías, que empieza a subir, esto dice el Señor, ¿no? Es decir, la obra o la revelación de cómo Dios le transmite el mensaje al profeta, en cada profeta es distinta. Por eso es muy importante ver cómo lo bonito del Dios de Jesucristo o de los profetas es un Dios que tiene diferentes lenguajes, diferente manera de llamar, ¿no? Y esto es algo precioso. ¿Por qué? Porque incluso ante una misma realidad que es el ser profeta, Dios a cada uno lo llama de una manera y se revela con él de otra manera, ¿no? También es muy bonita las maneras también como las que Dios, pues por ejemplo, le da el mensaje al profeta, ¿no? Unas veces es de esta manera, otras veces incluso pues es a través de la danza y el baile, ¿no? Es decir, todo esto vemos que hay toda una poética muy bonita en todo lo que llamamos el profetismo, ¿no? Luego un segundo punto que a mí me parece pero muy importante es que nunca el mensaje verdadero del profeta, y ahí se va a distinguir mucho incluso San Pablo, cuando nos habla de los verdaderos profetas y los falsos profetas, después incluso la carta a los romanos, que va a insistir un poco en este tema, jamás adapta su mensaje para servir el ansia o el deseo de la gente. Es decir, la palabra profética nunca está en virtud de lo que el otro quiere oír. Y esto es algo muy importante también a la hora de Dios revelarse, ¿no? Por eso los falsos profetas daban un mensaje que es verdad, si vemos, una de las les acarreaba popularidad y dinero. Estos profetas de los que vamos a hablar hoy, dinero poco, y la popularidad muchas veces pues murieron de mala manera, ¿no? Precisamente por ser un poco fieles, ¿no? Eran oportunistas religiosos, dice el Miqueas, por ejemplo, ¿no?
Y luego el profeta daba el mensaje de Dios sin alteraciones, independientemente de él mismo, aunque le mataran, le pegaran. Por eso Jesús va a aparecer también a los ojos de los judíos, aún hoy. Un judío, ¿cómo considera a Jesús? Como un profeta dentro del Antiguo Testamento. No van a dar el salto más allá de ser el Mesías ni el Salvador, pero un judío actual, ya lo veremos en las últimas clases, si Dios quiere, y nos da vida para llegar hasta el final del curso, que esperemos que sí, como la imagen de los judíos actuales, cuando representan escenas sobre Jesucristo, pues van a representarlo sobre todo como un profeta que asume el dolor del pueblo, sobre todo después de lo que llamamos el nazismo, ¿no? Jesús va a ser el prototipo de este profeta, ¿no? Siempre son íntegros, ¿no? Como nos dice Sofonía, bueno, esto es muy tal, ¿no? Jesús dirá en Mateo, por ejemplo, por eso he puesto este texto, que los verdaderos y falsos serán conocidos por sus frutos, ¿no? Y esto es algo también muy importante, ¿no? Aquí os he puesto un poquitín los profetas en el judaísmo. Es decir, en el Nuevo Testamento también tenemos profetas, pero como estamos hablando del Antiguo Testamento, pues esta sería un poco la lista, algunos conocidos porque tienen libros, como estos que tenemos aquí, y otros pues menos conocidos, quiero decir, son conocidos, pero no tienen ellos un libro cuya autoría se dice que sea de su nombre, ¿no? Moisés, Aarón, Miriam, Eldad y Medad, Pinjas, todos estos están conocidos en la Torá como profetas, ¿no? Pues Josué, Débora, Samuel, Gad, en fin, todos estos que veis aquí, que son una cantidad de ellos tremenda, ¿no? Luego, en cuanto a los libros proféticos, esto es algo que sabemos porque hemos estudiado, aunque sea cuando éramos niños, aunque no nos sabe, sino pues bueno, lo tenemos en la Biblia, pues la literatura profética, que es una parte de los profetas, pero que no son todos, como hemos visto, porque hay muchos más que no tienen libro, pues están los profetas mayores, que son los que hemos dicho que prácticamente ellos, pues digamos que representan toda una vida dedicada al profetismo. Estos menores, pues Oseas, Amós, esto por ejemplo Abdías no, porque es muy pequeñito, en fin, la mayoría pues fueron profetas que pues eso, dedicaron muy poca parte de su vida a esto que Dios les pedía, que era el profetismo, ¿no? A veces preguntamos, bueno, el libro de las Lamentaciones, ¿por qué está metido aquí como profetas mayores, ¿no? Porque la mayoría de la exégesis hoy actual, el libro de las Lamentaciones sabemos que está escrito por algún profeta o algunos profetas. Por eso el libro de las Lamentaciones, hoy día la mayoría de los exegetas, incluso recientemente, porque es una cosa bastante reciente, se considera un libro profético. Si uno lo lee, te das cuenta que evidentemente que no es de Jeremías, pero es cierto que es muy afín también a él, pero por algún profeta que no tenemos el nombre, ¿no? Y por eso yo he querido meterlo también en esta división, porque hoy día, digamos, es la que más tenía, ¿no? Luego hablaremos un poco de Jeremías, porque es uno de los que he elegido. Un profesor que tenía yo cuando estudiaba la teología, cuando nos quejábamos mucho, el pobre Jeremías ha pasado a la historia como el que se queja siempre, ¿no? Y siempre decimos, este te parece a Jeremías, ¿no? Dice la gente. Pero bueno, el hombre sufrió mucho, ¿no? Aquí os he puesto este que a mí me parece muy práctico a la hora de ver el análisis cronológico de los profetas para darnos cuenta de lo que es el inicio, la época de oro, que es el trío de esperanza, que son estos tres, el dúo de esperanza después de ellos, la reconstrucción y el ocaso del profetismo, ¿no? Entonces, para darnos una cuenta dónde está la línea del tiempo y a qué edad dentro de lo que llamamos la historia de Israel o de la historia de los profetas, pues van a poner, ¿no? Entonces, evidentemente que la época del oro del profetismo, como no podía ser de otra manera, pues es Amós, Oseas, Miqueas e Isaías, ¿no? Luego ya los últimos, que son Zacarías y Joel. Fijaros, prácticamente desde el año 400 hasta Cristo hay un silencio realmente tremendo, ¿no? Es más, el profeta Zacarías, fijaros, es el último donde ya se queja de esto, ¿no?
Ya no tenemos ni profeta, ni sacerdotes, ni templo, dice él, ¿no? Entonces hay que esperar Dios está en un silencio de 400 años hasta que se vuelve a revelar en Jesucristo, ¿no? Esto es una cosa muy interesante. Esta época del silencio que llamamos de la revelación de Dios, ¿no? Por 400 años Dios guarda silencio, no se reveló en ninguna profecía hasta que la palabra se hace carne, que es Cristo, ¿no? Por eso, digamos, por eso es muy bonito en este curso que estamos haciendo también desde el arte y como luego los artistas, todo esto que vamos a decir ahora, pues luego los artistas, esta formación que ellos se van a formar en ella, lo van a plasmar en sus obras de arte, ¿no? Para poder entender muchas de ellas, todo este trasfondo pues está en ellos, ¿no? Pero es verdad que es impresionante ver cómo el cristianismo es algo narrativo, no es doctrinal ni dogmático, aunque tiene una parte dogmática y doctrinal, pero la Biblia es una narración. ¿Qué significa esto? Sobre todo cuando vemos en los profetas, es que Dios se dice, Dios se cuenta, Dios se nos narra, ¿no? Y esto es, digamos, la gran diferencia hoy. Por eso nos cuesta tanto abordar quizá todo esto, porque antiguamente en las escuelas, muchos de los que estáis aquí, yo ya no me ha pillado mucho, pero bueno, también un poco, pues se estudiaba lo que llamamos la historia sagrada. Y era muy bonito, ¿por qué? Porque hacíamos realmente que Dios es una narración que se encuentra en la vida del ser humano, en estos personajes, en los profetas, en Abraham, en Moisés, en David, ¿no? Ahora que hemos hecho algo como demasiado intelectual. Hemos hecho una historia del cristianismo a veces solo desde los dogmas, que no digo yo que esté mal, pero eso no es lo primero. Por eso a la gente le cuesta tanto hoy pues acercarse a esta historia, ¿no? Porque es una historia humana que acompaña la vida del hombre, ¿no? Entonces esto es muy importante, sí. Pero las cartas de San Pablo no son narrativas, son otro tipo de teología, ¿no? Es teología, claro, porque claro, Pablo, ¿qué hace? Es decir, ¿dónde llega la narración? Hasta la plenitud que es Cristo. Ahí ya la historia se ha planificado. Los autores del Nuevo Testamento, si excluimos los evangelistas, lo que van a hacer entonces es ya dar una explicación cristiana de esta historia, ¿no? Es una reflexión. ¿Por qué? Porque la historia ya ha concluido. Desde Adán y Eva, luego veremos un cuadro muy interesante también del sueño una reinterpretación del sueño de los huesos rotos de Ezequiel, donde aparece Adán y Eva, ¿no? Lo veremos en un icono muy interesante, ¿no? Entonces, claro, ya la historia ha llegado a su fin, digamos, en cuanto a narrativa, ¿no? Luego se tendrá que planificar al final de los tiempos, ¿no? Y el lunes hablaba también si vemos el Evangelio de Marcos, para Marcos, digamos, el Evangelio nos habla de una escatología, decía yo, inaugurada. ¿Por qué escatología inaugurada? Porque es una escatología que ya ha empezado, pero que tiene que llegar a la plenitud, ¿no? Que es cuando Cristo vuelva de nuevo, ¿no? Para realmente dar plenitud a esto que ya se ha iniciado. Por eso Pablo, como Juan, dirá, no, ya estamos al final de los tiempos, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hablamos del fin del mundo, pues no se nos habla tanto la Escritura del fin, cuanto de qué finalidad es realmente la que Dios tiene. Porque el fin del tiempo ya ha llegado. Con Cristo llegó el inicio del fin del tiempo. Claro, para nosotros, que todo lo medimos en años y en días, porque estamos muy mediatizados por el espacio y el tiempo, para Dios no. Fijaros, a nosotros 400 años nos parece a lo mejor mucho, pero para Dios no. Entonces, el tiempo es muy relativo, porque es algo simplemente puramente humano, ¿no? Dios no tiene tiempo. Por eso nos cuesta mucho cuando a mí me hablan, bueno, pero ¿cómo puede ser que Dios sea presente, pasado, futuro, que haya sido pero seguirá siendo? Claro, porque Dios está por encima del tiempo. A nosotros nos cuesta pensar estas realidades porque solo podemos, digamos, pensar en espacio-temporalmente, ¿no? Pero Dios no. Dios no tiene tiempo. Por eso es muy importante también a la hora de ver, digamos, todos estos temas, la historia sagrada, pues como esto, claro, igual el profetismo, fijaros, se dilató, pues podemos empezar a hablar
sin duda ninguna del profetismo del año 1030 a.C. y llegaría hasta el 400 del Antiguo Testamento, ¿no? Luego veremos que, yo qué sé, Fanuel, la profetisa Ana, el mismo Juan Bautista, es decir, en el Nuevo Testamento aparece, ¿no? De alguna manera también esos profetas, ¿no? Sigamos adelante que no acabamos hoy. Bueno, entonces realmente esto voy a empezar para poner algún ejemplo en algún profeta, ¿no? Sobre todo para haber referido en el arte, porque es un poco lo que más nos vamos a centrar ahora en el tema del curso de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver prácticamente pues, a Isaías, veremos también un poco a algún otro, pero bueno, al menos los más mayores, los más grandes, ¿no? Isaías lo pongo porque Isaías es uno de los profetas, junto con Jeremías, como no puede ser de otra manera, pues más representados en la historia del arte, ya desde las catacumbas, ¿no? Luego pondremos un fresco que vimos este año cuando estuvimos de Priscila, aquel, digamos, que se considera la imagen más antigua de la Virgen, que al lado izquierdo, cuando estuvimos viendo esas catacumbas este año con la parroquia, pues está el profeta Isaías, ¿no? Entonces es verdad que el profeta Isaías, ¿por qué es el más representado en la iconografía cristiana? Porque es el que más ha anunciado la venida del Emmanuel, ¿no? Por eso os decía yo antes que desde el punto de vista del arte cristiano, yo tampoco que sea un experto, no sé si se habrá estudiado mucho, yo he estado mirando estos días para la clase y realmente cuando uno pone los profetas en el arte no encuentras nada, porque es verdad que es un tema pues muy, digamos, que no se estudia así como nosotros, decir, bueno, vamos a ver, entonces ojalá que la vida nos diera para estudiar un poco más esta influencia, ¿no? Evidentemente, si uno ve el románico, por ejemplo, o el gótico internacional, sobre todo el románico, todas esas portadas que tenemos sobre el juicio final, las puertas de la gloria, pues los profetas están mucho porque son los que anteceden a Cristo, ¿no? Entonces, la mayoría de puertas románicas que uno vaya a ver en una catedral, pondremos una, creo, he puesto no sé si he puesto al final la de Notre Dame, pues veremos que, por ejemplo, están sujetando a los apóstoles en la puerta oeste de la catedral de Notre Dame, ¿no? Entonces, son, digamos, valores iconográficos, sobre todo en el románico, pues muy utilizados por el tema de lo que será el juicio final y la gloria del cielo, ¿no? Con todo lo que son casi como los que anteceden a los apóstoles siempre. Normalmente se ponen los profetas y luego los apóstoles encima, ¿no? Entonces, un poquitín eso se va a estar, ¿no? Bueno, pues Isaías fue uno de los profetas más importantes, aún hoy del Antiguo Testamento. Como sabemos, pues Isaías tiene su propio libro. Como hemos visto, él no es el autor único de ese libro, sino que hay partes que son de él, hay partes que no. Vivió en el siglo VIII a.C., en el reino de Judá, y luego, pues bueno, pues su misión fue llamar al pueblo a la fidelidad de Dios y anunciar una esperanza futura, ¿no? Si uno lee el libro del profeta Isaías, prácticamente todo el anuncio que él nos da es esto: la fidelidad y la esperanza. La esperanza futura, nosotros le hemos puesto un nombre que es Cristo, que es el Mesías. Por eso es el que más nos va a hablar del tema de la venida del Emmanuel. Con textos que, por ejemplo, aquí como casi todos, o todos, yo creo que estamos aquí vamos a misa, pues en el Adviento, por ejemplo, Isaías es casi el libro que leemos como primera lectura prácticamente durante todo el Adviento, ¿no? Porque es el que va a acompañar un poco la venida de Cristo, ¿no? Aquí vemos un poquitín, he puesto esta pequeña cronología que, bueno, lo que más nos interesa ahora, pues para vernos un poco de quién es contemporáneo de estos reyes de Judá, de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Estuvo casado también con una profetisa, tuvo hijos, pues cuyo nombre tenían incluso pues significado profético, ¿no? Esto es lo que decíamos antes, su visión en el templo de Dios, que es el capítulo 6, que si tenéis ocasión también, yo no vamos a leer los textos porque, ni de las visiones, porque evidentemente no nos daría tiempo para la clase, ¿no? En una sola clase, pero bueno, ahí está, el capítulo 6 es muy bonito porque ahora veremos algún cuadro que va a narrar todo esto, y esto es un poco también la cronología de él. 760 nace, 740 es el llamado profético, visión en el templo,
Del 735 al 32, pues la profecía durante el conflicto de los dos reinos, el del norte y el del sur. Como sabemos, pues el del sur, que es el de Judá, Jerusalén, el del norte, pues con Samaria. El 722, cuando cae el reino de Israel ante el imperio asirio. Luego la invasión contra el Judá bajo Ezequías. Y luego ya prácticamente, pues claro, son todo fechas aproximadas hacia el 680, que es cuando ya en ese arco de 20 años pues se da la muerte de Isaías, ¿no? El contexto histórico pues es muy complicado, ¿no? Por eso, para entender un poco las profecías de Isaías, pues vemos cómo vive en la crisis política por todo lo que hemos visto de la división de los reinos, todo el tema de las guerras, la idolatría, eso todos los temas muy y luego la injusticia social, la amenaza del imperio asirio, y luego pues el pueblo que se aleja de Dios y confía más en las alianzas militares que en la fe. A raíz de esto que vemos aquí, es muy curioso también, que son todos los temas que, acá hay tantas cosas que se pueden decir, que se me olvidaba decir, es porque la manera en la que se expresa un profeta es muy distinta, ¿no? Un lenguaje que vemos en la profecía, por eso es tan bonita la profecía, porque muchas veces es un discurso y la profecía se va a revelar a base de un discurso. La mayor de las veces tiene un tono poético, ¿no? A mí me gusta decir que la profecía, en muchos de los casos, como los profetas van a transmitir lo que Dios les dice, su mensaje es no tanto, digamos, un discurso al estilo, por ejemplo, que hacemos los curas en las homilías, sino más bien como un cantautor, ¿no? O sea, un cantautor que coge su guitarra, compone una letra y la canta, ¿no? Este es otro de los lenguajes muy típicos de los profetas, ¿no? Pero también son los signos. Esto es muy importante. La profecía a veces no habla tanto con palabras cuanto con signos, ¿no? Y hay un hecho que muchos conoceréis, que es de Isaías, precisamente cuando esto del imperio asirio, la injusticia social, confiar más en la alianza militar que en la fe, que en Dios, pues Isaías el pobre ya va por Jerusalén, como sabéis, y bueno, está esta amenaza, ¿no?, contra los asirios, y total, pues yo creo que sus conciudadanos pues decía, ya está aquí el pelma otra vez de Isaías dándonos aquí la brasa, diríamos, ¿no? Y otra vez con la palabra, ¿no? Y él se da cuenta que nadie le hace caso. Total, que ¿qué hace él? Pues agarra, dice el texto, se desnuda, se quita las sandalias, se pone lo que llamaríamos hoy un taparrabos y va de punta a punta de Jerusalén sin decir una palabra, simplemente mostrando su cuerpo desnudo, porque ya su palabra veía que nadie le hacía caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Claro, todo el mundo decía, bueno, este hombre era muy conocido, Isaías en Jerusalén era realmente un hombre muy considerado, aunque a veces le consideraran un poco pelma, porque nada más que hacía el hombre ahí dar la paliza, bueno, ¿y este hombre qué le ha pasado, no? Pues fijaros, su palabra fue simplemente, y él que dijo, así os veréis vosotros, si desconfiáis de Dios, simplemente creéis que lo que estáis haciendo, que es intentar llegar a alianzas militares con los asirios, vendrán, os van a coger en cautiverio y estaréis como yo ahora desnudos, ¿no? Jeremías, por ejemplo, ¿no?, otro hecho muy importante para ver cómo ellos también hablan con los signos, ¿no?, que coge, sabemos por el texto sagrado, hay tantos, pero bueno, coge un jarrón de lozo, de porcelana o de barro, y claro, ahí vinieron un montón de gente, este hombre, ¿qué hará con este jarrón, no? Y agarró delante, ¡bum!, y lo rompió, ¿no? Entonces, como un canto de queja y de lamento por su pueblo que estaba dando la espalda a Dios, ¿no? Esto es muy importante también del profetismo. O sea, no solo la profecía se revela como estamos acostumbrados nosotros, y por eso estas clases creo que también son prácticas a la hora de decirnos algo a nosotros, ¿no? O sea, a veces la gente ya está harta de escuchar, y significa, Jesús va a emparentar mucho con este tipo de, sobre todo de cuando hablábamos de las parábolas, o hablamos incluso de su vida, cuando cura a un enfermo,
Sí, dice, pues vosotros estáis viendo los hechos y ni aun así creéis, le dice Jesús, ¿no? Entonces esto es muy propio del profetismo, también denunciar y anunciar con la propia vida, ¿no? Un ejemplo más reciente, ahora que estamos celebrando este gran jubileo de la Iglesia de los 800 años del paso de Francisco a la casa del Padre, él siempre decía lo mismo a los frailes, ¿no? Una vez había unos franciscanos, imaginaros, con todo el entusiasmo de ir a predicar por los pueblos y demás, ¿no? Y Francisco les prohíbe hablar una palabra. Dice Francisco, vosotros ir al pueblo, pasearos por ahí, que la gente os vea y volvéis. Y entonces, claro, aquellos dos fueron y, claro, volvieron muy tristes. Y le dicen a San Francisco, para entender un poco esto también, que es lo de los profetas. Dice, bueno, nosotros, Padre, nos han mandado a predicar, nos prohíbes que digamos ninguna palabra. Dice, ya habéis predicado. Cuando la gente os ha visto con vuestro hábito por las calles, el hábito que en aquella época no creéis que el hábito era como para nosotros hoy, pues digamos, uniforme entre comillas religioso. Francisco viste como cualquier campesino de la época, no es que él va a elegir un traje especial, no, él va a vestir como los pobres, ya está, con un cinturón hay una cuerda que se vestía sobre todo los campesinos y un sayal, así va la gente pobre, ¿no? Cuando vosotros habéis paseado como pobres, saben que sois, digamos, consagrados, pues ya con vuestra presencia en medio de la gente habéis hecho la gran predicación, dice Francisco, ¿no? Esto es un poco también los signos del profetismo, ¿no? Hay muchos signos en España, en el mundo, los años 70, por ejemplo, no sé si os acordáis, cuando el capitalismo, en los años 70 del siglo pasado, aquel grupo de suizos, ¿no?, que iba contra el capitalismo, el consumismo, todo aquello, ¿no? Entonces agarraron los billetes de $1 o no sé qué y los tiraron al río, ¿no? Entonces, un poco como signo de protesta contra todo eso, ¿no? Esto es un poco el lenguaje también que usaban los profetas, de utilizar lo simbólico, lo que son los signos, pues para decir una realidad, ¿no? Algo que en nuestra cultura quizá hemos perdido un poco, ¿no? ¿Cuál es el mensaje principal de Isaías? Pues el arrepentimiento, el juicio de Dios y la esperanza y la salvación. A mí Isaías me parece muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, siempre hay una palabra de esperanza y de salvación. Por eso la profecía de Isaías, el libro, es muy bonito, porque es verdad que habla pues del castigo, de las consecuencias de la desobediencia, de la necesidad, ahora que estamos en Cuaresma, pues del arrepentimiento y de la conversión en la vida, ¿no? Pero dice Isaías, es que por mucho que sea esto vaya muy mal, por mucho que confiéis más en los hombres que en Dios, pues a pesar de eso, Dios restaura. Tiene siempre una palabra de esperanza, que es restaurar al pueblo fiel, ¿no? Que es un poco la idea judía de la salvación, ¿no? Y luego lo más importante para mí, desde el punto de vista del arte, pues es las profecías mesiánicas, ¿no? Si nosotros, incluso cuando vemos la imagen, ahora lo veremos, de los huesos, de Cristo, la visión de la gloria de Dios, todo esto, siempre va muy referida a una gran catequesis en el arte cristiano a Cristo, ¿no? Hoy, cuando la Escritura, como no puede ser de otra manera, y la profecía la leemos desde Cristo, nos damos cuenta que evidentemente esa profecía, cuando Jesús va, incluso lee un texto, ¿os acordáis?, del profeta Isaías, en la sinagoga de su pueblo, en el Evangelio de Lucas, dice, esto se ha cumplido, ¿no? Es decir, Jesús es aquel que cumple realmente la profecía, ¿no? Y por eso es muy bonito releer todos los profetas desde Cristo, ¿no? Porque vemos que Dios cumple su palabra, ¿no? Y lo que a lo mejor como ¿no? Fijaros, 800, 700 años, casi 800 antes de Cristo, que se anuncia, pues 8 siglos después, Dios promete esa palabra y cumple esa palabra, ¿no? El Evangelio de Mateo, todo el Evangelio de él, es una catequesis sobre esto, que la promesa de Dios se ha cumplido, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos, ahí he puesto los 4 textos más importantes y sobre todo pues centrales de la profecía, ¿no? Isaías 7:14, que habla del anuncio del nacimiento del Emmanuel.
Isaías 9:6, un niño nos es nacido. Isaías 11 es el Mesías que desciende de David, ¿no? Esto es muy curioso también porque, bueno, va a descender sobre todo de una línea que no tiene que ver nada con otra línea que realmente pues no se cumpliría la promesa, pero bueno, eso va más con el Evangelio de la genealogía de Mateo que con nuestra clase, ¿no? Y luego es muy bonito todo el tema de el siervo sufriente, ¿no? Que ahora lo vamos a leer, si Dios quiere, el Viernes Santo. La lectura del Viernes Santo la tomamos siempre de este Isaías 53. Evidentemente que esto que llaman el Deutero Isaías o el tercer Isaías, como vemos por lenguaje, lo que yo os decía antes, no tiene que ver nada este Isaías con este Isaías, ¿no? Realmente es una persona totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, más o menos ahora que estamos en el arte cristiano, pues más o menos diferenciar que hablamos del profeta Isaías? Se le puede, normalmente, pues cuando está, él lleva un rollo o libro con sus profecías, escribiendo el libro, ahora veremos, anciano con barba, que es símbolo de la sabiduría, y la visión de Dios en el templo, ¿no? Casi todos los cuadros que vamos, o representaciones, sobre todo si uno va a decir, como decía antes, al románico, y ves todos los profetas, el que lleva el rollo como este, o el libro, en un pergamino, siempre es Isaías, ¿no? Está siempre de los primeros, casi en el primer puesto le ponen a él, ¿no? Entonces se le distingue enseguida la iconografía de Isaías, ¿no? También siempre se le pone la barba, que es signo de sabiduría, porque era verdad que vivió mucho, entonces para aquella época fue muy anciano, ¿no? Vamos a poner el primero, que es el Isaías de nuestro querido Miguel Ángel, que no vamos a ahondar más. Él va a poner los profetas, los 4 mayores, está la Capilla Sixtina, pero bueno, vamos a poner este, ¿no? Que nada menos que tiene unas dimensiones de 365 por 380 centímetros, ¿no? O sea que es una cosa gigantesca, ¿no? Es esta, como sabéis, la cúpula de la Capilla Sixtina, que como sabéis ahora están restaurando el juicio final, ¿no? Que va a quedar precioso, lo están limpiando y creo que al final, cuando la acaben, va a ser una cosa súper bonita, ¿no? Entonces, pues bueno, él lo hace, como sabéis, como lo que es la bóveda en el año 1510, y bueno, pues digamos que entre los grandes poetas de él, pues tenemos al profeta Isaías, ¿no? Aquí le vemos, ¿no? Como veis, está aquí con su libro, que lo está cerrando curiosamente. Aquí lo sabemos que es él, sobre todo por el tema del nombre. Entonces, como ves, es un profeta tremendamente, digamos, monumental, y sobre todo, como lo vemos aquí en Miguel Ángel, la interpretación que él da en su arte y en su espiritualidad, lo va a poner como algo, digamos, una representación que va mucho más allá de un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Porque si nos damos cuenta en la cara, eso que llamamos la terribilidad, que decíamos también del Moisés, y que va a poner también ese gesto en esta imagen con esta representación de Isaías, ¿no? Digamos que tiene una intensidad grande emocional que va a dar siempre, digamos, Miguel Ángel a sus figuras, pero si nos fijamos bien, es un Isaías que sobre todo está pensativo, ¿no? Entonces es muy bonito como el artista, pensando en este profeta, en su libro, pues lo quiere representar, ha terminado su profecía o está escribiéndola y ha decidido sobre todo cerrar su libro, ¿no? Y por eso nos da un Isaías muy pensativo sobre un banco de piedra, sostiene un pequeño bebé mientras mira fijamente hacia ese lado izquierdo de la composición, ¿no? Vemos también como detrás de él hay 2 figuras adicionales que se van desvaneciendo, que son estas 2, ¿veis? Que se desvanecen un poco hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y que no es simplemente una ilustración, sino que sobre todo es una profunda narración teológica que nos quiere representar, sobre todo Miguel Ángel, que es sobre todo pues, lo que él va a decir pues, en la anatomía humana, digamos, esa casi
como contemplación de Isaías ante el hombre perfecto, ¿no? Que mira sobre todo que va a ser luego lo que va a representar Isaías para él, que es la venida del Emmanuel, ¿no? De la perfección de la humanidad, ¿no? Fijaros ahora en este de aquí, que es una joya, que ciertamente, digamos, es ese detalle de ese angelito. Fijaros la fuerza que tiene, por desgracia, bueno, también hace bonito, pero bueno, como hay tanta humedad, pues incluso la pared, ¿no? Y el mismo temple, pues cómo se va abriendo, ¿no? Se va haciendo esas pequeñas grietas, ¿no? Y la verdad que es impresionante. Aquí está, digamos, este primer plano también de Isaías, que Miguel Ángel sobre todo lo va a poner como si fuera un vidente, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo va a poner en contraposición con las Sabinas, por ejemplo, y algunas otras figuras, digamos, adivinas del paganismo, pues va a poner en el mismo, por ejemplo, la sibila de Cumas o cualquier sibila que pinta Miguel Ángel. Si nos damos cuenta, va a haber una similitud entre estas mujeres que en el paganismo eran las que tenían el don de adivinar y los profetas, ¿no? Por eso lo va a poner Miguel Ángel como adivinos, como hombres de ver el futuro, ¿no? Que es lo que en esta época del Renacimiento pues también estaba, ¿no? Me gusta también mucho este cuadro, que es más contemporáneo, es de 1906, de un pintor que se llama Henry Anderson. Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, lo que os decía yo antes, ¿no? Me gusta mucho este cuadro, puede representar, pues, digamos, el tono pues, normal de un cuadro de inicios del siglo XX, ¿no? Pero veis, es un poco esta faceta de Isaías que está escribiendo su profecía y está escribiendo, como decía antes, ¿no? Sobre la venida del Emmanuel, ¿no? Este es un tema o un cuadro para mí muy característico de lo que significa la figura de Isaías en el arte cristiano, lo que va a representar, sobre todo aquel que va a ver un poco el tema del cuadro. Esto es muy interesante porque no es un cuadro católico, no mucho menos, sino que este que os digo yo, el Henry Anderson, que es un americano, se lo encargó la iglesia de los mormones y está en una de sus principales iglesias de América, pues lo tienen como una especie de fresco y entonces es muy, muy curioso porque está pintado para una iglesia, digamos, sobre todo mormona, de estas que llaman de los santos de los últimos días, ¿no? Entonces, en fin, me ha parecido curioso. Este es el famoso Doré, que se le conoce mucho, que es de mitad del siglo XIX, en torno a 1830, este cuadro, cuando él va a ilustrar esa famosa Biblia de Doré, que arriba yo tengo una copia, vamos, de esas que hicieron, con grabaciones de él. Entonces es muy bonito porque está el profeta Isaías encima de una piedra, pensativo, mirando, digamos, todo ese infinito, ¿no? Es muy curioso porque, fijaros, el tema del profeta, yo no sé si vosotros tenéis la misma impresión que yo, pero siempre se les considera una persona demasiado solitaria, ¿no? O sea, gente que ha estado muy sola, ¿no? Y es muy curioso esto, ¿no? Porque en definitiva es verdad que podemos, por ejemplo, ver en el texto del mismo profeta Elías, ¿no? Que dice que está en el Monte Carmelo, había 450, digamos, sacerdotes de Baal, estaba el rey, estaba ahí una multitud de gente, y el profeta Elías, ¿qué dice? Dice, al final yo estoy solo enfrentándome a la muerte, ¿no? Entonces tiene esa capacidad, a veces se ha creído, y también esto viene mucho del siglo XIX, esta imagen del profeta, pues digamos, muy solitario, el mismo Isaías, que es lo que hace Gustavo Doré. A mí me parece muy interesante este grabado, porque es un poco esa imagen que en el siglo XIX se tiene del profeta, de alguien muy melancólico, de alguien muy solitario, ¿no? Incluso el profeta Isaías, vemos que con esto de los asirios, por poner un ejemplo, dice el texto, ¿no? Que el profeta, la gente se sube a las terrazas para festejar, dice el texto, que
por pelo, porque fue por nada, pues los asirios no les conquistaron. Entonces Israel se siente valiente, valeroso, porque han conseguido por nada que los asirios no les conquistaran, ¿no? Entonces estaban participando de la alegría del pueblo, ¿no? Isaías nos dice que él dice, pues no consolarme, dice porque, y entonces se va solo, que es un poco el texto donde está grabado, dice porque vosotros estáis festejando algo que habéis hecho no por fe. O sea, la victoria que creéis que habéis conseguido no ha sido porque confiéis en Dios, sino por esto que decíamos antes, el pacto militar que ha llegado muy poco, ¿no? Porque luego realmente pues no les irá muy bien, ¿no? Entonces esta imagen del profeta como alguien muy solitario, melancólico, triste, como el que lleva un poco los lamentos, nace aquí del siglo XIX, de una sociedad, digamos, muy, digamos, ese romanticismo, en definitiva, del siglo XIX, ¿no? Es donde estos profetas van a tener esta imagen, ¿no? Claro, esto va a venir todo totalmente deshecho o roto cuando otro protestante, que es un gran biblista, que se llama von Rath, que es muy bueno, tiene unos textos, va a romper realmente toda esta imagen del profeta como alguien aislado, todo lo contrario. Estos mismos teólogos protestantes o escrituristas que dicen que eran gente así del XIX, en el siglo XX, von Rath, cuando estudia los textos de los profetas, dice no, eran gente realmente muy sociales, era gente que, y lo vemos por las profecías, claro que en algún momento están solos, pero evidentemente eran gente que participaba mucho de la vida social de la comunidad, ¿no? Y claro, cuando hablamos de la exégesis bíblica, hasta prácticamente mediados del siglo XX, pues es muy difícil encontrar a alguien de peso católico. ¿Por qué? Porque sabéis que todo el estudio bíblico, quien empieza realmente es el protestantismo. Entonces, como digamos, algunas cosas que veían que no, es cuando nace ya el estudio católico realmente, no es que no hubiera antes, pero la exégesis bíblica católica va a nacer a partir de estos autores, ¿no? Y la exégesis que hacen muchos protestantes, especialmente del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, son muy válidas, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, muchas de las exégesis que tenemos es de muchos autores del protestantismo, porque son los que se han metido, digamos, en estudiar este tipo de textos, ¿no? Hay otras cosas que no, que diferimos, sobre todo con el tema de los evangelios y demás, pero bueno, en el fondo, que os he puesto uno que es un poco pastelón, pero bueno, es un poco la idea del famoso lobo que pastará con el león, que pastará con el cordero. No os he traído muchos cuadros de estos porque son como muy... Pero sobre todo en el siglo XIX y XX, si buscáis por internet el lobo y el cordero, el león y el cordero, perdón, pues hay muchos y muy interesantes, ¿no? Son sobre todo para los autores una manera de ver la paz, ¿no? Ahora que estamos en este mundo tan loco de las guerras. Bueno, yendo un poco más deprisa, vamos al profeta Ezequiel, que es el segundo que quisiera yo pues ver como ejemplos, porque son los más importantes en la representación artística. Y bueno, pues Ezequiel, como veis, así como Isaías sí que nos da muchos datos sobre su vida, el libro de Ezequiel aporta muy poquitos datos sobre lo que ha sido pues, la personalidad, las cualidades, el lugar donde ejerce su ministerio, ¿no? Tiene que ser, digamos, por otras realidades, ¿no? Solo se nos dice que era sacerdote, hijo de sacerdote Buzi, que estaba casado con una mujer a la que amaba con ternura, nos dice Ezequiel 24:16, y al morir ella, Ezequiel explicó su soledad como símbolo de la desgracia que se cierne sobre Jerusalén, ¿no? Esto es muy bonito, ¿por qué? Porque Dios se va a valer de la experiencia de la muerte de la mujer de Ezequiel, pues para cantar también los grandes cantos del lamento, del llanto, del desconsuelo de Dios por su pueblo, ¿no? Ante el abandono muchas veces de Israel. Entonces es muy bonito el libro de Ezequiel porque es un libro con un lenguaje, digamos, muy humano, muy de sentimientos, a veces muy emotivo, porque parte un poco de su propia experiencia cuando pierde a su esposa, ¿no? Y lo mismo Amós.
Amós, que es un profeta como Oseas, por ejemplo. Oseas, que parece que se enamora de una mujer que, en fin, es un poco ligera, por no decir otra cosa. Entonces tiene la experiencia de que se va con otros y claro, el pobre Oseas le sigue queriendo, ¿no? Entonces parece que esa experiencia que él vivió con referencia a ese amor no correspondido de la mujer, ese le va a ofrecer a Oseas ese lenguaje tan bonito del libro de Oseas, ¿no? Que es un libro puramente amoroso, ¿no? De que es Dios que por mucho que ama como Oseas, ama a su mujer, Dios ama a su pueblo, la mujer se prostituye y prefiere irse con otros antes que con él, ¿no? Y esta experiencia de él es la que va a tener Dios con su pueblo, ¿no? Un pueblo que se va a prostituir precisamente yéndose con otros dioses, confiando, digamos, en otras gentes, ¿no? Pero ¿qué hace Oseas? Jamás deja de amarla y jamás deja de tener una palabra para que la esposa vuelva con él, ¿no? Y lo mismo hace Dios. Dios, por mucho que el pueblo le dé la espalda, jamás deja de amar al pueblo y llamarle una y otra vez para que vuelva a ese amor primero, ¿no? Entonces el libro de Oseas es muy bonito, el profeta Oseas, porque es decirnos a nosotros que tenemos que volver al amor primero, ¿no? Y eso es muy bonito, volver a redescubrir el amor primero en nuestra vida, ¿no? Un poco así es lo que le va a pasar también en la profecía de Ezequiel después de la muerte de la esposa, ¿no? Aporta, sin embargo, pues sus visiones. Este libro sobre todo nos va a hablar pues de las visiones, los oráculos, la vocación, ¿no? Y bueno, pues esto como tenemos aquí, lo vamos a ver. Los primeros años de Ezequiel, pues sabemos que está entre los primeros deportados que vienen en el 597 y casi toda la vida de Ezequiel la va a pasar en Babilonia, ¿no? De hecho, casi por eso os decía antes, fijaros, ¿por qué a veces es difícil adentrarnos en el mundo de los profetas? Porque tenemos que conocer la cultura donde escribe él y a dónde va a ir a parar él, ¿no? Entonces tenemos que conocer también, por ejemplo, la cultura, el ambiente, en fin, todo lo que va a rodear, porque Ezequiel, en definitiva, va a responder a problemas muy concretos de Babilonia, ¿no? Luego toda su inicio de profecía, pues es verdad que anuncia un futuro prometedor para un pueblo arruinado, ¿no? Pero es verdad que él una y otra vez va a denunciar las falsas esperanzas, ¿no? Que es algo también, fijaros, la profecía, una de las cosas más bonitas que yo veo es que cuando las leemos nos podemos identificar muchas veces con ella en nuestro hoy, ¿no? Vamos acá. Luego también, bueno, pues como Isaías era sacerdote y era profeta, ¿no? Es verdad que en el caso de Ezequiel, Isaías sí que se nota mucho más, digamos, Ezequiel mucho más su vocación de ser sacerdote, porque nos habla mucho del templo, de la restauración del templo, ¿no? Isaías menos, ¿no? Isaías menos, ¿no? Y bueno, sobre el término, sobre todo el llamamiento de Ezequiel, pues algunos estudiosos, como pongo ahí, han pensado pues que la llamada que estando en Jerusalén, que se lee en 2.9, pues había sido fusionada después de la visión del capítulo, ¿no? Hoy día se ve que esta llamada al profetismo no se da tanto en Jerusalén cuanto en Babilonia, ¿no? Pero algunos, yo lo pongo ahí porque a lo mejor podéis leer en algún comentario que dicen que las visiones la tiene en Jerusalén, pero bueno, simplemente vamos a seguir por aquí. ¿Cuál es la misión o cuál es el anuncio de Ezequiel, como hemos visto de Isaías? La conversión del pueblo, el juicio de Dios y la esperanza, pero no tanto en ese Emmanuel del que habla Isaías, cuanto en la reconstrucción del verdadero templo, ¿no? A la vuelta de la deportación de Babilonia, ¿no? Es muy interesante porque, claro, cuando Jesús, hay una expresión que todos conocemos, aquello de, bueno, pues destruir el templo y en 3 días lo volveré a construir, viene mucho que ver con esta profecía también de Ezequiel, de lo que significa la esperanza de la reconstrucción del templo, ¿no? De tal manera que las primeras comunidades cristianas, cuando Ezequiel habla de reconstruir el templo, no es tanto ya, es lo que Jesús se va a referir mirando al profeta Ezequiel, no tanto la reconstrucción que va a hacer luego sobre todo y completar Herodes el Grande, sino la reconstrucción del verdadero templo que es Cristo, ¿no? Que ya no es un templo de piedra, sino de carne, ¿no? Es lo que
también el evangelista va a hablar mucho, ¿no? Su libro, sin duda, es uno de los más simbólicos y de las visiones de la Biblia, ¿no? Las tres grandes visiones de Ezequiel, que son las que más se conocen, pues es la visión del carro, que todos conocemos, los 4 seres vivientes y el del valle de los huesos secos, ¿no? Aquí, digamos, es una escena que, bueno, luego lo podéis leer en la Biblia, pues Ezequiel que ve aquel carro celestial con criaturas misteriosas, ruedas, seres alados, sobre todo representa la gloria de Dios, ¿no? La visión de Ezequiel es sobre todo la visión de la gloria de Dios, ¿no? Este es un poquitín de un lenguaje contemporáneo, está hecho como una especie de fotograma que intentaron, digamos, ver en el arte cómo se podría representar todas esas ruedas, visiones, los seres alados. Y entonces es muy interesante pues esta visión que, como sabéis, pues es el inicio de la profecía de Ezequiel, que está en el capítulo 1, desde digamos los primeros versículos, casi creo que es del 4 al 20, una cosa, si no recuerdo mal, para dar la visión de esto, ¿no? Luego está la visión de los 4 seres vivientes, ¿no? Que para nosotros es más conocida porque luego pasarán a ser lo que llamamos el tetramorfos, que es el símbolo de los evangelistas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y el signo de los evangelistas de dónde viene? ¿Por qué un león, un hombre, un toro, un águila? De Ezequiel, para que veáis un poco la unidad que hay. Entonces, Ezequiel ve que en esa visión que él tiene aparecen pues estos 4 seres vivientes, que es el hombre, el león, el toro y el águila. Por eso, fijaros, luego la tradición a cada uno de los evangelios se les ha digamos, asignado uno de los evangelistas por el contenido al que se refiere el evangelio, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto de eso. Bueno, el león, ¿a quién corresponde? Todos lo sabemos. A Marcos, ¿no? Vas a ir a Venecia. El toro, el águila y el hombre a Mateo. Eso es. Entonces, pues bueno, tiene que ver mucho con las profecías de Ezequiel. Por eso cuando vemos que a cada evangelista se le va a dar, tiene que ver sobre todo con esto. Bueno, este es un cuadro muy bonito. Podríamos haber traído, pero ya lo hemos puesto, el de Miguel Ángel, que es del gran Rafael Sanzio, ¿no? Es un cuadro muy interesante, que a mí me gusta mucho porque, mire, he puesto aquí el texto. Ya sabéis que Vasari fue, digamos, el primero que nos dio un poco la historia de los pintores, sobre todo del Renacimiento, bueno, no sobre todo, sino del Renacimiento y florentinos. Es verdad que cuando uno estudia historia del arte, el Vasari hay que cogerlo un poco con pinzas, porque es verdad que da muchos datos, pero es verdad que lo que no sabe mucho pues se lo inventa un poco. Y luego él, que era, digamos, un fan tremendo de los pintores florentinos, los que no eran florentinos, pues los pone un poco mal. O sea, sobre todo eso es. Los venecianos habla de ellos, entonces muchos datos no son verdaderos, pero bueno, tiene el gran mérito. Vasari nos cuenta esto de este cuadro que vemos aquí, cuando escribe su obra sobre los artistas, dice, después de esto hizo un cuadrito, y es verdad, de pequeñas figuras que hoy se encuentra también en Bolonia, ahora ya no está ahí. Ahora lo tenemos en el Palacio Pitti de Florencia. Dice, en casa de Vincenzo Arcolano, con un Cristo, fijaros, como Júpiter en el cielo y rodeado de los 4 evangelistas, tal y como lo describe Ezequiel. Uno a guisa de hombre, otro a guisa de león, otro de águila y otro de toro, con un pequeño paisaje debajo, no menos raro y hermoso en su pequeñez que las obras suyas, que siempre eran de grandes tamaños, ¿no? Y es verdad, fijaros, el Vasari, cuando uno lo coge, lo va a representar, fijaros, la visión de Ezequiel, dice Rafael, ve a Cristo como Júpiter y a los 4 evangelistas. Es una interpretación muy libre porque realmente lo que está representando el Vasari es la visión de Ezequiel, ¿no? A Dios Padre con estos 4 seres vivientes que están en el trono, ¿no? Entonces, fijaros,
Por eso os decía yo que la conexión del profetismo, la historia del arte sacro, va siempre referida a Cristo, ¿no? Esta es una pintura de un ruso que se llama Kidonov, que es muy bonito y que es también un poco esa visión, pues también un poco, digamos, de la gloria de Dios que veíamos de la primera visión, que yo le he querido traer porque es una pintura nada menos que del año 2006, de hace 20 años, muy, digamos, muy cercana a nosotros en el tiempo, ¿no? Entonces me gustaría desde el arte contemporáneo, porque fijaros cómo pone los 4 seres vivientes, aquí cómo pone, digamos, este ángel, que es el que le está mostrando a Ezequiel esta visión, ¿no? Con esta llave que tenemos aquí, que es como si abriera toda la profecía de Ezequiel, ¿no? Entonces es un cuadro que a mí me parece súper plástico a la hora de ver eso, ¿no? Para no alargarnos más, porque, en fin, habría tanto, bueno, el Valle de Huesos, que sabéis que es una de las escenas más famosas de su libro. Digamos, esta visión de Ezequiel tiene mucho que ver también con el libro del Apocalipsis. Ezequiel quizás es el profeta que Juan más va a utilizar, sobre todo en el libro del Apocalipsis. Cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis, tiene mucho de Ezequiel, ¿no? Como nos dio una clase, sabéis, Verónica, que ella, su tesis fue sobre un manuscrito del Mar Muerto que habla sobre todo de la relación entre, digamos, el Apocalipsis y esta visión del Valle de los Huesos Rotos. Entonces es muy secos, perdón, por eso es muy interesante, sobre todo para nosotros representa la resurrección. Siempre en toda la iconografía cristiana va a representar la resurrección. Aquí os traigo un cuadro que a mí me parece fantástico, que es de Quentin Massys, que es realmente un pintor renacentista. Está pintado en torno al año 1510, 1515. Y entonces, fijaros, me gusta mucho porque fijaros la reinterpretación que da él de los huesos secos, ¿no? Que es eminentemente la resurrección. Está Isaías, que ve esta visión con el libro cerrado, que está narrado, esta visión que él tiene de los huesos secos, y fijaros, de los huesos secos están naciendo los cuerpos nuevos, ¿no? Es muy curioso porque tiene que ver incluso con toda la morfología un poquitín más a veces de estos cuerpos de Miguel Ángel. Y luego estos dos personajes, por eso digo de la resurrección, fijaros qué interesante, un esqueleto que le tapa a Adán y Eva, que está el niño, el angelito. Si lo vemos más de cerca, fijaros lo interesante que es cómo la visión de los huesos secos, Quentin la va a releer como esa resurrección no solo de Cristo, sino la nuestra. Entonces, cómo la obra de esos valles de los huesos secos viene releída en cristiano, como de la muerte que nos viene por Adán y Eva, por Cristo después, nos va a venir la nueva vida, el nuevo cuerpo, la vida resucitada. Entonces, fijaros que a mí me parece una interpretación preciosa, porque ves la misma calavera que es el Adán muerto, de la muerte después del pecado, él mismo nos está haciendo referencia a que por su desobediencia se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Y lo mismo el ángel, ¿no? Pero ya de un cadáver, de un esqueleto, han pasado a un cuerpo vivo después de la resurrección de Cristo. Entonces, fijaros que a mí me parece un cuadro precioso porque nos da, digamos, la visión cristiana de la profecía de Ezequiel, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Esta es una obra que se conoce menos, que se llama La Rueda Mística o la visión de Ezequiel. Y fijaros, nada menos y nada más es de un gran pintor que todos conocemos, que es Fray Angelico. A él le encargan, digamos, se llama La Rueda Mística porque, bueno, todo el mundo sabe que tiene forma de rueda, ¿no? Entonces es muy interesante por los escritos que ve aquí. Y lo que va a hacer, digamos, sobre todo Fray Angelico es, pues, poner toda esta visión que tiene Ezequiel
pues dentro de toda esta rueda, ¿no? Entonces es una composición muy miniaturística, porque sabéis que sobre todo él empezó siendo un miniaturista, o sea, él empezó pintando miniaturas en los libros, entonces es de una precisión tremenda con todos los profetas que hay aquí y la visión al final que tiene el profeta Ezequiel de esto, ¿no? Y para terminar, pues ya son ni 20, no alargarme más, con este cuadro terminamos. Es este cuadro un poco raro, pero que me parecía precioso, ¿no? Fijaros, es un icono ruso del finales del siglo XVIII. Entonces es precioso porque, fijaros, es toda la imagen, digamos, con el contexto ya una relectura, un icono, sabéis que es todo un tratado, pues igual que veíamos en el Cristo de San Damián, que es toda la pasión de Jesús al estilo de Juan y de su resurrección, es una manera de reinterpretar esta visión de Ezequiel, ¿no? Entonces, es verdad que algunos, digamos, ¿cómo decir?, ortodoxos, ultraortodoxos, fueron muy críticos con este icono. Entonces hay partes de iglesia ortodoxa que este icono fue muy criticado por la interpretación que este autor ruso, que no sabemos quién es, porque no es tal. Entonces va a dar las visiones proféticas, y aquí lo vemos, ¿no?, de Isaías, que están abajo, ahora veremos mejor, de Isaías y de Ezequiel, ¿no? Son muy simbólicos, tienen, digamos, un tema, y aquí lo vemos, claro, no sabemos ruso, pero bueno, yo he sido capaz de, como aquí, hijo mío, yo en esto soy un poco negado, pero bueno, con la inteligencia artificial, ahora del icono, yo por ejemplo le fui metiendo, claro, porque ruso no sé, fui metiendo estos textos y te lo van traduciendo, entonces es un poco toda la vida y las visiones de Ezequiel y de Isaías, ¿no? Entonces vemos que están los profetas del Antiguo Testamento, con todas las visiones místicas de ellos, que tenemos aquí. Y luego es muy bonito porque, bueno, ahora vamos a ver el centro, que creo que lo tengo aquí. Fijaros, en el centro a quien encontramos, tenemos la cara de un niño, que luego lo representa aquí, y la Virgen María arriba, ¿no? Entonces es muy curioso porque lo que nos viene a decir este autor ruso es que las visiones, sean de Isaías como de Ezequiel, es el Emmanuel, el Dios niño, que nació de esa Virgen que nos dice Isaías, que es María, ¿no? Entonces fijaros qué manera tan bonita de decir cómo la profecía de Cristo que nos narra Isaías y Ezequiel se cumple en Cristo y en María, ¿no? De una Virgen nacerá aquel vástago, y lo ponen en esta rueda, que es también la rueda de la visión de Ezequiel, ¿no? Luego, fijaros, le pone abajo, que bueno, pues en este caso, como sabéis, es el carbón ardiente, ¿no?, que le van a dar, que significa la purificación, ¿no? Entonces, fijaros qué bonito y qué detalle el icono, que como el ángel está dando el carbón ardiente, ¿no? En el otro lado igual está teniendo Ezequiel, digamos, toda esa parte de la visión de la gloria de Dios, y por eso lo va a poner en este otro lado del cuadro, ¿no? Entonces es verdad que estas características tiene un fondo dorado, que vemos que desde la iconografía cristiana, no, digamos en este caso rusa, ortodoxa, oriental, pues representa la presencia de Dios. Y sabéis que en los iconos orientales el fondo dorado significa solo Dios, ¿no? De hecho, el artista nuestro, Vicent, solo quiso poner el pan de oro en el altar porque es el lugar destinado siempre para la divinidad, en la pintura y en el color rumano, ¿no? Hay una perspectiva muy simbólica, no es una perspectiva realista, sino toda la perspectiva que nos narra con los textos, con los personajes, es muy simbólica. Luego va a utilizar colores muy intensos, que también tienen su significado en la iconografía oriental, como es el rojo, es el negro, ¿no?, es el color oro, que son prácticamente los únicos colores que va a utilizar. Y luego, pues, digamos, toda esta especificidad, a ver, que se da sobre todo en el cuadro, ¿no? Y con esto termino, pues ya casi 6:30, tendríamos muchas más, que es esa que os he dicho de que vimos, si os acordáis,
este año en las catacumbas de Domitila, cuando fuimos ahí a ese hueco, que es, digamos, la primera imagen que tenemos de la Virgen María, al menos así se considera dentro de la historia del arte cristiano, ¿no? Es muy curiosa por lo mismo, porque fijaros, el personaje que tenemos a la izquierda, pues es el profeta Isaías, ¿no? Por eso decimos, como siempre, Isaías va a ir referido en la iconografía cristiana siempre a Cristo, ¿no? Este es el famoso pórtico que, bueno, pues todos conocéis de la Gloria, que es el pórtico de la Catedral de Santiago, que también, por poneros un ejemplo, fijaros, ¿ves? Isaías siempre se le va a reconocer por su libro, que va a anteceder siempre a los apóstoles y siempre como parte de la profecía de lo que será Cristo, ¿no? Luego esta obra que a mí me gusta mucho, que es de Klaus Sulter, que es una joya, que está en la Cartuja de Champol, que se hace el año 1400, es un pozo, fijaros, y tuvieron muchas capas en esta cartuja de mucha agua y nada menos que hicieron este pozo, ¿no? Fijaros qué preciosidad. Está aquí, os he querido poner, está Moisés, está Cristo, y lo mismo, es hexagonal, que representa un poco esa perfección. Están los profetas, está Moisés, está Isaías, que es el que, y arriba está Cristo como el agua de la vida que está, ¿no? Entonces un poquitín, y aquí pues fijaros, he traído aquí sobre todo el profeta Jeremías también, que es muy interesante porque Jeremías, veis, está como enfadado, un poco colérico, entonces representa muy bien el autor en el año 1400 la psicología, incluso en piedra, de este personaje, ¿no? Aquí está Moisés, le vemos por la barba, el rey David, y arriba el ángel que nos va a conducir hacia Cristo, ¿no? Es una obra muy bonita porque tiene que ver mucho con la peste negra. Cuando se da en esa zona la famosa peste negra y bueno, luego empezará la guerra de los 100 años, pues va a empezar un poco el resurgir, sobre todo de toda esa zona, y bueno, pues él va a editar este pozo que va a representar un poco también como el resurgimiento de esta vida nueva, ¿no? Y con esta imagen un poco quisiera terminar para ver un poco cómo al final todo este mensaje que hemos visto de la profecía, que como decía al principio no es ni uniforme, no es a veces fácil de descifrar, pero realmente, sobre todo en el arte cristiano, va referido a Cristo y a la historia de salvación. Así que bueno, el próximo día más.